Una de las cosas que más atrae de los juegos gacha, aparte de poder saciar la ludopatía interna de cada persona y obsesionarnos por ver que nuestros personajes hagan números gigantescos, es la historia, la cual puede ser por diversos motivos, ya sea por los teasers promocionales que te interesaron y te venden algo muy curioso, o los personajes del juego que lucen increíbles y coloridos, o simplemente es un juego gratuito y no pierdes nada con ver un poco. Bueno, puedes perder tu libertad y volverte un esclavo de este juego dedicándole un montón y horas y horas y horas. Pero así son los gachas. Así que el día de hoy daré mi opinión respecto a la calidad de la historia de Zenless Zone Zero, tanto cosas buenas como malas, ya que últimamente siento que la historia ha perdido su rumbo desde cierto punto y me gustaría dar mi opinión respecto al tema. Pero antes quisiera aclarar dos cosas. Primero, esta es solo mi opinión, ¿de acuerdo? Pueden estar en desacuerdo conmigo y es entendible, incluso pueden argumentar ciertos puntos en los que no están de acuerdo, pero siempre y cuando sean el respeto. Por último, este video fue hecho días antes de la nueva versión 2.3 de ZZZ, así que quién sabe lo que pasará. Tal vez la nueva historia de esa versión sea sorprendente y tenga poco o nada de lo que voy a criticar, de lo cual ya le hablaré dentro de poco, y si eso pasa, por mí encantado, porque aunque tal vez en este video no lo parezca, soy muy fan del juego y quiero lo mejor para él. Así que sin más preámbulos y tanta cháchara, comencemos. La historia de ZZZ comenzaba y se desarrollaba de una forma muy simple. Y ojo, simple no es igual a malo, porque la historia, si bien era simple, al menos en lo que abarca la 1.0 hasta la 1.3, iba en una dirección correcta, tomando en cuenta que era el inicio del juego, claro está. La trama nos presentaba a los dos hermanos protagonistas del juego, dos dueños de un local de cintas de video, que a su vez es la fachada de su trabajo ilegal como guías en las cavidades. Y a partir de estos sucesos, la trama giraría en base al objetivo de los hermanos Wisibel, guiando a las personas por las cavidades, conociendo a gente de distintas facciones con las que formarían lazos y harían que la trama avanzara, dándoles información valiosa a los proxies en cada versión y así sucesivamente. Van a conocer a más facciones que les ayudarían igualmente, y si bien esto podría parecer repetitivo, esto funcionaba, ya que el misterio y la forma de cómo avanzaba de forma orgánica y rápida la trama era muy disfrutable. Poder explorar una historia que se aleja de un poco de otros gachas más medievales, mágicos y futuristas, siendo Zenless un juego que adoptaba una ambientación más urbana, y no tan específica como en regiones con culturas diferentes. Y de este modo conocíamos a personajes carismáticos que nos dejaban con un momento lindo de vez en cuando, ya es un momento bello, emocionante. E incluso en su momento dedicaban versiones más centradas a la historia de los personajes, dejando descansar a los protas por un tiempo, pero sin olvidarse de ellos y su trama principal en el juego, que sería su objetivo y su identidad como los proxies, que los hace tan únicos y diferentes. A veces menos es más, y la historia de Zenless encajaba muy bien con esta descripción, pero me atrevería a decir que ZZZ empezó a mostrar más señales de cambios y errores en cómo contaban su historia a partir de la 1.6, que se iría extendiendo hasta llegar a la versión 2.2, empezando por... A continuación es un top 7 número. Cuando una historia empieza a crecer, suele ser normal que busquen ser más serios o busquen desarrollar más a su personaje, dándole más profundidad o sabor a la historia. Y ZZZ empezaba a hacer eso en la misión principal con Hugo y Vivian, personajes que tenían al principio el potencial de ser increíbles. Hugo con su rivalidad con Licaón, su moralidad dudosa, su trasfondo turbio con su familia, su relación con Vivian, que en palabras de ambos se ven como si fueran hermanos. Vivian, alguien que tuvo una vida de sufrimiento por su habilidad especial, una chica que estaba a punto de quitarse su vida hasta que fue salvada por mensajes de Wisibel en el pasado que le dieron fuerzas para poder seguir luchando en esta vida, sin tener un amor por ese misterioso proxy que ya no sabe quién son hasta ese momento, que la salvó con ese mensaje. Una chica que ahora tiene que enfrentar su pasado de nuevo. Lamentablemente, a mi parecer, Vivian como Hugo terminaron siendo una decepción, ya que las tramas de ambos se fueron por el camino perezoso, Hugo prefiriendo baitearnos con sus verdaderas intenciones, quitándole esos tintes grises a Hugo que caracterizaban al principio y lo hacían tan interesante.
conformándose con destinos que más o menos todo lo anterior no era como pensábamos al final. Y Vivian, y al igual que su hermano, terminó baiteándonos con su muerte falsa para hacernos sentir preocupados por ella, siendo que estamos viendo algo súper importante. Y al final fue salvada a último momento por el proxy. Y dicho proxy es una de las razones por las que el personaje de Vivian no terminó de gustarme. Porque la historia se encarga de lo que más resalta de Vivian sea su amor y obsesión que tiene con los protagonistas, que se vuelve muy pesada y vergonzosa de ver a mi parecer. Y ya sé que hay una justificación detrás, pero dicha justificación también termina siendo un desperdicio. Nos podrían haber contado más a detalle cuál fue el mensaje que Proxy le mandó a Vivian, y recuerden que el mensaje es tan importante debido a que este fue el mensaje que le permitió a Vivian seguir viviendo. Pero los guionistas decidieron hacer que fuera el misticismo, haciendo que Vivian no te cuente nada sobre el mensaje. Obviamente esto no queda muy bien en la historia y termina sintiéndose como algo muy perezoso por parte de los guionistas. Ahora la cosa tampoco mejoraría, ya que los personajes de la versión 2.0 también siguen por ese camino de pereza, ya que, a menos a mi parecer, los tres personajes del templo Suiban, Yufufu, Pan y Ye Shiyuan podrían haber sido personajes con los que los proxies Wizibel podrían haber desarrollado un buen vínculo de respeto, algo que inicia como una relación indiferente o inicia lento y se vuelve algo de respeto y enseñanza mutua. Pero en realidad los tres personajes en la misión principal carecen de poca cosa. Y al final uno de ellos intentaría vendernos su supuesta traición como algo impactante, como algo muy importante, porque lo es. Pero no hay ninguna construcción, no nos encariñamos con él, ni siquiera apenas nos contaban cosas de su vida personal, cosas para poder saber por qué hacían lo que hacían, nada. No tienen características únicas como personajes, ni un desarrollo, ni nada interesante. Y lo mismo le pasa al personaje estrella, en teoría, Yishuan, un personaje que podría haber dado más, pero se queda siempre en nada. Su trama con su hermana fallecida se nos muestra al completo en un corto animado en YouTube. Y cuando parecía que había un cliffhanger con la hermana de Yishuan, que fue convertida en un monstruo, y teniendo la oportunidad de hacer algo interesante con Yishuan, resulta que no era como tal su hermana. Era una especie de recreación que terminan venciendo y poco más. Solo una mirada basta y ya se acabó. Así Yishuan solo queda como un personaje que lo más interesante que tiene es su poder en el Power Scaling y nada más. Y dicho poder se les salió de control tanto que hasta los guionistas en un par de momentos la sacan de la trama porque, no sé, le acaban de avisar que ocupaba una reunión, así que se tienen que ir con el templo y dejar solo los proxies y que los proxies interactúen con los nuevos personajes que tienen que vender y dejar de lado a los antiguos. Y así sucesivamente. Y si bien la 2.1 con personajes de Alice y Yusuha estuvieron ok a medias, no dejan de sentirse que Zenless on Zero tiene esa costumbre de solo querer contarte ya lo mínimo y se acabó. No les interesa desarrollarte más, hacer algo más atrevido, dejarlos más a futuro, no. Y Alice y Yusuha me parecen personajes que son de ese estilo. Pero ahora sí, la cosa sería algo más mejor con la 2.2. En cuanto a personajes, debido a la participación de una de mis facciones favoritas llamada el Lobo Squad, en la que Orpheus y Magus junto a Isolde es que se llevarían toda la atención y no es para menos. La forma en la que nos muestran la postura de Isolde y Magus sobre la venganza por los compañeros que perdieron por simples decisiones empresariales y cómo Orpheus y Magus tienen una última batalla contra Isolde, en la que esta última prefiere que su antigua compañera acabe con su vida porque sabe que ya es tarde para ella, pereciendo así por su antigua compañera. Todo eso es muy bueno. Y también acabo de contar la interacción de Magus con el Proxy, que inicia como algo tenso y con sus diferencias y termina al final de la misión siendo una relación de compañerismo mutuo muy buena, me parece también. Y generalmente me parece de lo mejor de ZZZ toda esta misión. Pero hay un problema muy grande, y es que Orpheus y Magus no son los únicos personajes del Global Squad. También estaban Sid, Trigger y Soldier 11. Estas tres, en vez de estar junto a Orpheus y Magus mostrando lo unidas que son, más que compañeras, más que amigas, siendo una familia que comparten dolor, trauma y sufrimiento, en las que todas se apoyan entre sí siempre. Pero en la misión, estos tres personajes, especialmente Trigger y Soldier 11, están de fondo, como un adorno y ya está, y no como personajes de verdad que aportan mucho a la trama. Y no bromeo cuando digo que si borras a Soldier 11 y a Trigger de la historia,
casi nadie cambiaría. Y me duele porque Trigger es de mis personajes favoritos, que hasta le dedico un video y todo que pueden ver en mi canal. Y Soldier 11, a mi parecer, es uno de los personajes más maltratados en la historia y muy mal llevados. Y la misión pudo haber sido la oportunidad perfecta para que por fin brillara, pero no, al final no. Y me molesta mucho porque esto perjudica la historia, que si bien fue buena, me parece lo mejor, pudo haber sido mucho mejor todavía. Creo que más o menos mi problema con el manejo de personajes es que se siente demasiado forzado. A veces por el hecho de tener que hacerlos vender en la misma versión en la que aparecen. Y ojo, lo entiendo, está bien, es entendible. Al fin y al cabo no se come de buenas intenciones. Pero el problema es cuando debido a eso el desarrollo de personajes se siente demasiado repentino, o ves que hay tener momentos en que deberían ser el culmen de su desarrollo, pero haber compactado toda su historia en una sola versión de pocas horas llega a afectarle en su trayecto. Y por no hablar de cómo la historia deja de lado a muchos personajes de las siguientes misiones, con tal de que los nuevos personajes vendan, y así sucesivamente. Y para muestra un botón. En el arco del Failumen ya han pasado varias veces que la historia deja de lado a Yishuan, diciendo que tiene que tener otros problemas lejos del templo. O lo peor es que ni se inventan ni excusas, pueden darle más tiempo en pantalla a más personajes y darle más profundidad para que el mundo de Zenless se sienta mucho más vivo, con un gran cast de personajes. Pero al menos a día de hoy no es así. Y bueno, creo que eso es todo lo que nomás quería comentar. Ya sé, no siento muy un video muy preparado, pero creo que solo quería desahogarme y hacer eso un poco más. Y por fin ya se ha terminado. Me gustó cómo quedó. Tal vez algunas cosas pudieron haber sido mejor escritas por mi parte, pero al menos creo que está... Oye, tonto, ¿Eh? ¿no se te estará olvidando algo? Yo creo que nada. Creo que quedó perfecto el video. Bueno, no perfecto, pero con cosas que mejorar, pero creo que sirve bien para presentar mi punto. ¿No se supone que ibas a hablar del problema de la identidad del juego? Animal. Bueno, puede que lo haya olvidado, pero tampoco es razón para que me estés insultando. ¿Cómo quieres que no te insulte si no eres capaz de organizarte de forma correcta para tu video después de tanto tiempo sin subir un video nuevo? Ok, sí, pero... No, cállate y nada de peros. ¿Cómo puede ser que tú no seas capaz de hacerlo bien cuando es sencillo? Es más, hasta un niño de preescolar sería capaz de hacerlo más rápido y mejor de lo que tú podrás hacerlo. En serio, no sé por qué acepté que me compraras si lo único que haces es dejarme en ridículo en tus shorts cuando tú no eres capaz de hacer nada bien. Oye, más te vale que me estés escuchando y ni si te ocurra cortar. Pasemos ya a la siguiente, por favor. 7. Número 3. Número 1. Como mencioné al inicio, el ritmo con el que avanzaba la historia era muy disfrutable, teniendo en cuenta que era el inicio del juego. Versión 1.0, que sería la misión principal, versión 1.1, misión de intermedio que deja de lado a los proxies y se centra más en la vida personal de los personajes y cómo ellos tienen su propia historia y vida sin tener a los proxies metidos forzadamente, y así sucesivamente. Una forma funcional para contar una historia en un juego gacha que a su vez nos muestra cómo es su mundo, su ciudad, con un estilo tan urbano y callejero que tenía en cada aspecto del juego. Y estoy seguro que cada persona que ha jugado este juego ha notado eso, haciendo que de verdad se sienta que estamos en una última zona de la humanidad, alejándose más de diferenciar todo por regiones, planetas. Suma esto junto a la forma en la que contaban la historia y te daban un mundo muy interesante, un mundo fresco, con una historia que se apoyaba en esto y viceversa. Pero las cosas se pondrían duras en el primer golpe a la identidad única de Zenless, y fue justo en un momento que le quitó su rol único y que hacía destacar al proxy entre otros protagonistas, ya que a partir de la 1.6 la historia reemplazaría la función de los proxies en las misiones, pasando de ser guías a través de su bambú EUS, dando soporte a los demás agentes para que ahora se adentraran de lleno a las cavidades ellos mismos, dejando atrás todo tipo de cualidades únicas y especiales que los hacían destacar. Y ahora los tenemos en acción directa. Y si fuera poco, la misión principal se encarga de mostrarnos por qué esto fue una muy mala idea, ya que desde que los proxies llegaron, bueno, solo uno, porque al otro como siempre lo dejan tan de lado de la historia que ni personaje parece.
al templo de Shivan para recibir entrenamiento para liberar su potencial ocular, uno pensaría que aprenderían a defenderse o al menos a huir de los combates y no ser un estorbo para los demás, como pasó con Vivian, que tuvo que ponerse enfrente para poder salvar a Proxy y le costó la vida. Pero ya sabemos que eso nunca va a pasar porque los juegos de gacha tienen Product Armor para sus protagonistas. Pero después de 5 versiones, las únicas 2 cosas que aprendieron fue hacer desaparecer la energía miasmática y cómo hacer desaparecer y aparecer objetos que uno no ve. Y al final, da igual lo que haya aprendido, porque en cada historia, desde la 2.0, siempre está a rango de que acaben con él. Pues yo juraría que hay más de 3 veces en las que el Proxy casi pierde la vida, o bueno, casi porque tiene Product Armor, así que da igual, nunca va a haber consecuencias. Y eso me fastidia un montón, porque le quita lo original que era antes, a simplemente dejarlo a alguien que se meta a la acción sin siquiera pensar en su bienestar, y se queda a rango de que acaben con él fácilmente, y cualquier cosa podría acabar con él. Y todo este problema se originó debido a que los jugadores no les gustaba el modo televisión, que era una representación de lo que hacía el Proxy en la historia. Y está bien, lo entiendo, puede ser molesto, pero que así borrarían este modo de la historia principal, reemplazando la originalidad por el combate. Combates guapos y el modo TV, como dije antes, sí que era pesado tal vez, pero lo que debió haber sido un cambio al juego nada más, terminó afectando a la historia, y eso no sería lo único que perdería. Un golpe todavía más duro que la pérdida del rol de los proxies fue el cómo pasamos de tener un mundo urbano y novedoso a una única zona basada en solamente China, y dicha zona abarca todo el arco actual, desde su cultura, desde que los personajes empiezan a hablar en chino, técnicas en chino, y sí, es una empresa china, ya lo sé, y es normal, pero sigue siendo pesado, volviendo algo si bien comprensible, no deja de ser un abandono a algo que nos había encantado, como un estilo libre, reemplazándolo por una historia, ambientación china, política, empresas, templos, discípulos, maestros, etc. Y de verdad, me parece una pena cómo decayó mucho Zenless, tomando decisiones apresuradas para sus personajes, saltándose lo que hay en medio de sus historias para hacernos creer que estamos viendo algo increíble, su culmen, su final, pero en realidad no, dejando a un lado el rol único de los proxies como guías, y su superioridad misteriosa, la cual termina siendo olvidada y reemplazada por técnicas chinas medio útiles o medio inútiles, haciendo que toda su trama de las sillas misteriosas que habíamos visto al inicio del juego, y ahora actualmente no se hace ninguna mención sobre ellas, ninguna migaja ni nada, haciendo que la historia avance de forma lenta y pesada en comparación a la buena forma que estaban haciéndolo al inicio del juego. Y genuinamente, con la mano en el corazón y con toda la honestidad del mundo, me da mucha pena. Pido disculpas si en este video parezco muy hater de ZZZ, pero aunque no lo crean, y espero por favor que no lo crean, no lo soy. Yo amo mucho el diseño del juego, su ambientación, normal pero que esconde cosas turbias, su buen ritmo, que me hacía interesarme por cada cosa que pasaba, y por eso me duele toda esta situación. Y de verdad yo quisiera que la historia se tomara más en serio, que volviera más a lo callejero, y que así la historia evolucione como pasó con Penacony en Star Rail. Pasamos de tener un arco muy mid tirando a malo en Star Rail a un arco increíble y sorprendente que fue Amphoreus, teniendo un gran salto de calidad respecto al anterior arco. Y eso es lo que deseo y pido que suceda en ZZZ, porque de verdad es de mis juegos favoritos y me gustaría lo mejor para él. Pero ya saben, si ustedes tal vez creen que estoy incorrecto, o creen que tal vez me faltaron algunos puntos, o que no estoy jugándolo bien, pueden argumentarlo. Tal vez esta historia es más de lo que veo.